Arrancamos la segunda hora de Gladys en Éxitos, que no es una hora, es media hora, es un horario temporal, hasta nuevo aviso de 3 de la tarde a 4:30. Y bueno, seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, también Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, a través de la transmisión de Circuito Éxitos. Además, por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram, por Circuito Éxitos en YouTube, por la página www.exitosfm.com, y mis cuentas personales son @Rodríguez Gladys, la de Twitter, @Rodríguez_Gladys, la de Instagram. Bienvenidos a aquellos que se están sumando recién a la transmisión. La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. A la par de los anuncios en materia económica que tienen que ver con lo que sería el suministro de gasolina, el plan de subsidios, pero también ya la internacionalización del precio de la gasolina en 0,50 por litro, 0,50 centavos. Bueno, a la par de esto también se anunció lo que es la flexibilización de la cuarentena a partir de este 1 de junio, pero ¿qué sectores no fueron convocados y qué va a ocurrir con ellos? Uno de esos sectores justamente es el de centros comerciales. Tenemos para hablar de este tema a Francisco Acevedo, quien es primer vicepresidente de Ecoindustria, y bueno, que están pidiendo en medio de lo que serían estas limitaciones aún para el aparato productivo en Venezuela, que es fundamental. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos tus radioescuchas. En el caso del sector industrial, ¿qué limitaciones todavía se mantienen, señora Mira, Acevedo? fueron habilitados algunos sectores industriales, como el sector químico y el sector de calzado y textil, dentro de este sistema nuevo del 5x10. Sin embargo, al no activar los centros comerciales o no activar el comercio, pues la cadena de producción se paraliza. Porque si bien podríamos fabricar los zapatos, no tenemos a quién despachárselos o no hay cómo venderlos porque el sector de comercio se encuentra todavía paralizado. Entonces, uno de los planteamientos que se ha hecho es que se debe hacer una apertura integrada de los sectores y subsectores que están trabajando, porque si no se nos corta la cadena. Claro, el tema también, por ejemplo, que argumentaban los representantes del régimen es que están evitando las aglomeraciones, ¿no? Por ejemplo, todavía siguen cerrados los cines, por mencionar pues uno de los muchos espacios que pueden llevar a esto. En el caso de los centros comerciales también la tendencia es a que vaya una mayor cantidad de personas. ¿Qué sugieren ustedes en este caso para que se pueda también flexibilizar o tener ciertas consideraciones para un sector fundamental como es el del comercio? Mira, la sugerencia es muy sencilla, Gladys, veamos los patrones de éxito en otros países que han pasado por este mismo proceso del COVID, que han tenido sus aperturas económicas sin prejuicio de su población, y copiamos lo que sale bien, ¿no? Yo no entiendo por qué necesitamos tratar de inventar algo que ya está probado. Gracias a Dios, el COVID llegó a Venezuela meses después de que dio su origen en China, y eso ha permitido aprender de experiencias ajenas. Entonces, yo creo que la paralización absoluta de la economía solamente perjudica a los venezolanos, porque al final dejamos de generar fuentes de empleo, dejamos de generar ingresos para la población, y bueno, los venezolanos necesitamos producir, ¿no? Aquí no hay una fuente de ahorro, no hay un sistema de seguridad que nos dé tranquilidad, con lo cual, pues, yo creo que la apertura paulatina y controlada es una vía posible para el funcionamiento del comercio, que permita a su vez que la industria pueda, digamos, generar su producción y traspasarla al comercio. Puedes poner limitaciones en la entrada de gente, controles en la entrada de los centros comerciales, limitar la entrada en las tiendas, no abrir de repente las ferias de comida o abrirlas en ciertos horarios nada más, que donde más se aglutina a la gente. Es decir, hay diferentes medidas que se pueden tomar, y yo creo que ahí la gente de Consecomercio debe tener muy bien elaborado ese plan, pero no tengo ninguna duda de que debe ser posible. Nosotros del sector industrial sí abogamos porque el comercio también se ha integrado a la cadena, porque si no, todo lo que producimos se va a quedar en la fábrica. Totalmente. Claro, se rompe la cadena, así es, Se parte rompe la cadena, importante. exactamente.
El presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Freddy Cohen, considera que la dinámica del país requiere de un plan de flexibilización más acelerado porque la gente está necesitando sus ingresos y las empresas sobrevivir, lógico. Y dijo, la Cámara agrupa 134 centros comerciales, alrededor de 500.000 empleos estables. El primer mes las empresas aguantan, dijo, el segundo también, pero en un tercer mes empiezan a salirse de los trabajadores no esenciales y comienza un desmembramiento de cada uno de estos pequeños y medianos negocios. Y bueno, esto es parte fundamental. De hecho, se excluyen también a los cines, se excluye a los gimnasios y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con ese personal que está necesitado de esa fuente de ingresos? Es difícil. Es muy complicado y ahí el gobierno también debería tener una política mucho más agresiva de apoyo a la economía. Este es uno de los pocos países que no ha tomado ningún tipo de medida significativa, porque han tomado algunas medidas, pero no significativas, en apoyo a la economía con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Por ejemplo, el encaje legal fue bajado solamente en 7 puntos, con lo cual prácticamente no hay acceso al financiamiento en Venezuela. Una cosa que es indispensable en situaciones normales y que en esta situación de crisis se hace mucho más complicado. Entonces, es muy difícil trabajar de esa manera. El tema fiscal, se ha hecho solicitudes de que el tema del IVA sea pasado a pago mensual, sin embargo, el IVA se encuentra en pagos todavía semanales. El gobierno habló de una pequeña flexibilización a pagos quincenales. Nuestra propuesta ha sido que se pague mensualmente, como se paga en todos los países del mundo, Gladys, porque esto es un tema que de verdad no entendemos cómo pretenden ahorcar al sector industrial de esa manera, en vez de fomentar la industria. Entonces, el gobierno tiene oportunidad de tomar muchas medidas para incentivar la economía durante esta pandemia, cosa que hasta ahora no se ha hecho de manera importante. Bueno, ahí queda la reflexión una vez más, señora Acevedo, pues yo no sé cuántas veces hemos hablado de esto, ¿no? Es increíble, pero se sigue estrangulando, asfixiando, limitando a el aparato productivo nacional que es fundamental para sacar adelante al país. Gracias Y lo por... hablaremos muchas veces más, Gladys. No podemos cansarnos de decir las cosas, Pero para nada. lo que son nuestros derechos como venezolanos, porque como digo siempre, los venezolanos tenemos derecho a una mejor calidad de vida, tenemos derecho a un mejor país y tenemos derecho a vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo. Solamente necesitamos un cambio en las políticas económicas del gobierno. Exacto, y no nos cansaremos de, bueno, por supuesto, tocar estos temas fundamentales además para el país en espacios como este. Así que de cansarse nada, lo que es que uno deja la reflexión y bueno, uno se pregunta es que cuándo finalmente van a terminar de entender la importancia del aparato productivo, del sector empresarial, bueno, en sus diferentes escalas, ¿no? Para el desarrollo de Venezuela y sacar adelante a Venezuela en medio de esta crisis profunda originada por las políticas públicas. Gracias en todas sus áreas. Gracias a Francisco Okay. Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria.